la enseñanza nuestra, les dije, tiene que ver con predestinación, tiene que ver con vocación, tiene que ver con elección. Predestinado. Mira, hay en Romanos capítulo 8, el versículo 28. Hoy estamos suavecitos, hoy faltó mucha gente, como todos los domingos. Pero bueno, aquí vamos a ver cómo avanzamos, tratando yo de ayudarlos a ustedes. ¿Ya está puesto? Bueno, entonces coloca primero Juan 14, versículo 15. Bueno, esta de la predestinación, escuche, predestinación lleva un prefijo, pre, algo que se genera anticipadamente con relación a espacio o relación a tiempo. Predestinación. Vocación es la inclinación de las personas hacia una profesión. En el caso de Dios, esta vocación es la inclinación, escuche bien, la inclinación que usted debe tener para adoptar una vida que esté conforme a lo que el Evangelio de Cristo demanda. Voy a decírtelo otra vez, porque es bueno que tú pruebes cuál es tu vocación. Si verdaderamente tú tienes vocación. Oído, escuche bien lo que voy a decir con mucho cuidado. Quien no tiene vocación, quien no se inclina hacia la forma como adoptar una clase de vida que esté conforme a lo que el Evangelio de Cristo demanda, si no tiene vocación, Dios no lo llama. Dios no lo ha llamado, porque solamente Dios llama a los predestinados. Escuche, solamente Dios llama a los predestinados, y a los predestinados Dios les pone allí la vocación o la inclinación, no me gusta el sonido, o la inclinación a las cosas que el Evangelio demanda para poder adoptar una vida conforme al propósito para lo cual Dios te llamó. Dios no te llamó para que tú fueras un religioso más. Dios no te llamó para que tú te congregues pero sigas llevando una vida de mundo. Oído, Dios no te llamó para que tú, a pesar de que te congregas, así sea de vez en cuando, pues no haya mucha diferencia entre el que llegó aquella vez y el que lleva muchos años en la congregación. Dios te llamó para que tú comiences a mostrar que tú eres diferente al mundo. Dios te llamó para que tú comiences a mostrar que tú eres diferente a los religiosos, que tú no llevas una vida de hipocresía, que tú no te engañas a ti mismo, que tú te acomodas a la justicia de Dios, no como los israelitas. Entonces, al fin, ¿por dónde arrancamos? Allá. Mira, esto que está ahí lo dijo Jesús: si me amas, guarda mis mandamientos. Y en el versículo 23 dice que el que le ama es el que guarda sus mandamientos, y él y el Padre le amarán y vendrán a él y vivirán dentro de él o harán morada en él. El que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará y vendremos a él y... O sea que Dios no mora en ti porque yo cómo hago para decirle pastor a un tipo de estos que predica. Dime tú qué nombre le digo para no entrar en conflicto contigo. A un engañador. Dios le llama ladrón, le llama ruina. Entonces, no es como te dicen que tú llegaste a una congregación, te pusieron a hacer una oración allí que lo que te trajo es maldición a tu vida, porque te engañaron. Una oración, disque oración de fe para que recibieras a Jesucristo. Mira el proceso. Para que Dios viva dentro de ti, no es que un hombre sople sobre ti. Para que Dios viva en ti, oído, dentro de ti, tú tienes verdaderamente que amar a Dios. ¿Y quién es el que ama a Dios? El que guarda sus mandamientos. Te hago una pregunta que tú tienes la capacidad de contestármela. ¿Podrás tú guardar los mandamientos de Dios sin conocerlo? No, ¿verdad?
Entonces tiene que haber alguien que te los dé a conocer. Tiene que haber alguien que no te lisonjee. Tiene que haber alguien que te ame y que te ama tanto que se convierte en un pobre servidor de Dios, corriendo el riesgo de que cada vez que yo te predique, tú hables mal de mí. Tú no me mires bien. Tú digas, con razón es que hablan de él lo que dice. ¿Ves? Porque somos unos pobres servidores, como dice Pablo, como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Porque las riquezas de los ministros constituidos por Cristo no vienen por estafarte. Las riquezas de los ministros constituidos por Cristo vienen por hacerte crecer en la fe. Para cuando tú crezcas en la fe, tú recibas las riquezas que provienen de parte de Dios y conforme a tus riquezas, porque dime tú, ¿quién no se querría hoy ganar siquiera $1.000.000? Siquiera, a ver, ¿quién? Levante su mano si usted no quiere ganarse hoy mismo, $1.000.000. O sea, un promedio de 2.000 millones de pesos. Usted no quiere ganarse $1.000.000. Ahí entonces, ¿por qué levanta la mano? Bueno, vamos a hacerlo al revés. Levante la mano los que hoy quieran recibir de cualquier parte. No piense de a dónde. Usted de alguna manera, usted va a encontrar en su cuenta, en su casa, bajo el colchón. Con mucho cuidado, eso es peligroso. $1.000.000. Levante su mano. Bueno, hasta Sammy. Mira, Laura no, porque Laura ya tiene suficiente. Pero mira, multiplica por cada persona que está aquí, multiplícala por 2. Ponte tú que aquí hayan 50 personas, serían 100. $100 millones. No, espérate, deja que saque bien la cuenta. Multiplica, 50 personas son $50 millones, ¿verdad? No, espérate. $1 millón. 50 personas son $50 millones, ¿verdad? $50 millones a 2.000 pesos. 2.000 por 50. Ayúdenme, por favor. ¿Qué millón? ¿Cuánto? 2.000 millones de pesos. Tú sabes, como ustedes todos son fieles, 2.000 millones, ¿perdón? Sí, pero $1 millón multiplicado porque cada uno reciba. Por eso es que $1 millón son 2.000 millones de pesos. 2.000 millones de pesos. Por 50 personas son 100.000. 100.000 millones de pesos. Ok. 100.000 millones de pesos. ¿Tú sabes cómo le quedaría de bien a esta congregación recibir 10.000 millones de pesos? O sea, 10.000 millones de pesos. Compramos el local, lo adecuamos con todo, que cuando tú llegues tú vas a escuchar esa alabanza y tú vas a ver a todos los de la alabanza bien contentos, bien alegres, porque ya con un diezmo de eso, pues se soluciona. Mira, esa es la justicia de Dios. Amén. Que para que yo sea enriquecido, ustedes tengan que ser enriquecidos con mi enseñanza. No yo estafarte. ¿Ves? Esa es la justicia de Dios. Por eso cuando el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 9, el apóstol Pablo dice, como está escrito, dio a los pobres servidores de Dios, su justicia permanece para siempre, porque el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará la semilla que ustedes siembran y aumentará los frutos de su justicia para que ustedes sean como enriquecidos en todo. Esa es mi misión aquí, enriquecerte a ti. Ya tú ves. Entonces, entremos ahora en este asunto de Romanos 8, el versículo 29. No, el 28, perdón. Romanos 8, versículo 28. Amén. Y sabemos que los que aman, ¿usted sabe cuáles son los que aman a Dios? Ok.
¿Cómo tú sabes que tú amas a Dios? Pastor, yo amo a Dios, pastor. Usted sabe que usted ama a Dios cuando usted guarda sus mandamientos. Mientras usted y yo no amemos, no guardemos los mandamientos, seremos hipócritas cada vez que decimos que amamos a Dios. Caemos en la misma categoría de los religiosos. Y sabemos que los que guardan los mandamientos, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, mira, Dios nos da mandamientos para que cuando tú y yo cumplamos los mandamientos, el universo entero se ponga a favor nuestro. O sea, ya tú ves por qué la iglesia no muestra el poder que Dios le da. Porque la iglesia ha sido engañada. La iglesia, por lo menos a mí, cuando a mí me predicaron este versículo por primera vez, me hicieron creer que por yo estar sentado en esa congregación, todas las cosas tenían que salirme bien. Pero eso no es lo que dice Dios. Una cosa es lo que dicen los hombres, una cosa es lo que dicen las religiones, una cosa es lo que dicen los concilios, pero otra cosa es lo que dice Dios. ¿A quién tú quieres creerle? ¿A los concilios o a Dios? Entonces ahí tiene su palabra. Cuando tú guardas los mandamientos de Dios, todo el universo te ayuda bien. Todo el universo. Todo el universo. Cada vez que Dios te dice algo, te manda a hacer algo, Dios te lo manda a hacer para que el universo se ponga a favor tuyo. Los que aman a Dios, los que guardan sus mandamientos, todas las cosas le ayudan a bien. Y te lo explica, es decir, conforme a los que conforme a su propósito, Dios los llamó. O sea, Dios te llamó a ti con un propósito. ¿Con qué propósito Dios te llamó a ti? De que el universo actúe a favor tuyo. Ese es el propósito para el cual Dios te llamó. Que todas las cosas actúen a favor tuyo. ¿Tú crees que Dios te llamó para que tú pases trabajo? Ahora, mientras tú aprendes a guardar los mandamientos, te van a venir una serie de conflictos. Conflictos contigo mismo. Porque tú sabes que tú y yo no estamos acostumbrados a guardar los mandamientos de Dios. Tú y yo estamos acostumbrados a hablar de los sacramentos de Dios, que dicho sea de paso, tampoco los guardábamos. Porque cuando tú y yo pertenecíamos a la religión católica, sabíamos que debíamos confesarnos cada rato para que los pecados quedaran no sé a dónde, los mandaran para el purgatorio, qué sé yo. Y tú sabes que nosotros por lo menos en mi caso, yo me confesé el día que hice la primera comunión, que no tenía ni idea qué era confesar. Y me volví a confesar el día que me iba a casar. Imagínate tú qué sacramento yo guardaba. Pero yo decía que yo era católico. Porque mientras yo era católico, yo me sentía con libertad de andar con 2 mujeres en mi camioneta. Y no había cura que me curara esa enfermedad. Porque como a las religiones y a los religiosos no les importa cómo anda el mundo, a ellos les importa que ellos dominen al mundo, que vivan del mundo. ¿A qué le iba a importar a los curas que yo tuviera 2 mujeres? 2 mujeres en la camioneta. Porque en el Barranquilla tenía otras. Y no lo digo por alabarme, al contrario, con vergüenza lo digo. No creas tú que esto es motivo de que yo me sienta, no, a mí me da vergüenza. Yo ayer venía hablando con Telma y con mis hijos en el carro, que fuimos al estadio a ver a la Autónoma. Y casi que veníamos llorando de ver pues las cosas que sucedieron por esa irresponsabilidad de un hombre que no puede con las orejas y se pone arete. De un hombre que no puede con una mujer y anda con 2 y 3. Es una maldición bien grande, haciéndole daño a todo el mundo. Bueno, cortemos allí. Entonces observa, Dios nos da mandamientos o nos manda a hacer las cosas que están conforme a su voluntad
para que todo el universo actúe a favor nuestro. Porque Él nos llamó conforme a un propósito. Y ese propósito, dice el versículo 29, es el predestino. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. El prefijo pre. Anticipadamente al espacio, al tiempo, Dios nos preparó un destino. Preste atención, por favor. El destino que Dios te preparó a ti y a mí, un destino bueno. Imagínate, para que tú y yo fuésemos hechos, observa, fuésemos hechos, hacernos, hay que hacernos. Eso no es con soplido, eso no es con imposición de manos, eso no es con aceite, eso es un proceso de fabricar a un representante de Dios en la tierra. Esto no es porque tú vayas a una congregación y ¿cómo es que tú quieres que yo le diga a los pastores? Ladrones, no es muy fuerte. No, peor, atracadores también, ¿no? Engañadores. Vamos a dejarlo ahí en engañadores. ¿Ves? Entonces, estos engañadores te hacen creer de que si ellos te imponen las manos, vaya, ya, si te soplaron, ya todo está listo. Mira, para que fuésemos hechos, por favor entienda. Hacer. En inglés el verbo es to make, fabricar, confeccionar. Tú y yo nos congregamos para darle la oportunidad a Dios, Claudia Meneses, mira, de que Dios nos vaya confeccionando. Dios nos vaya fabricando, nos vaya formando a la imagen de su Hijo. Para que sea el primogénito, o sea, el primero que representó a Dios aquí en la tierra por medio de su Espíritu. ¿Y por qué tú y yo, escucha, por qué tú y yo podemos llegar a ser formados como a su Hijo Jesús? Por una razón. Porque el que hace las cosas es Cristo. El que hace las cosas es el Espíritu Santo. Y el mismo Cristo, el mismo Espíritu que estaba en Jesús, es el mismo Espíritu que Dios está impartiéndote a ti. Es el mismo, no es otro. Y ese Espíritu es el que te va a guiar a toda verdad y te va a guiar a toda justicia. Ahora escúchame, por favor, que todas las cosas no tengo tiempo de leerlas. Para que el Espíritu Santo te guíe a toda verdad, a toda justicia, el Espíritu Santo debe haberse formado dentro de ti. Hay gente que dice que yo soy guiado por el Espíritu, pero coño, y tú tienes el Espíritu Santo, y tú lo que tienes es una almojábana de religiones allí. El Espíritu Santo es el que te guía, porque si el Espíritu está dentro de ti, Él va a hablarte a tu mente para que tú pienses conforme al Espíritu. Por eso Proverbios 23:7 dice que tal como el hombre piensa, así es. Si tú logras pensar como piensa Cristo, tú vas a ser como Cristo. Eso es sencillo. Por eso Dios te predestinó, te preparó un destino. ¿Cuál es el destino que Dios te preparó? Que fueses formado conforme a su Hijo. Yo me explico, ayúdame. O sea que tú y yo cuando nacimos para triunfar. Tú y yo nacimos para triunfar, porque nacimos de acuerdo al propósito de Dios, conforme al destino que Dios nos preparó de antemano. Eso es lo que es predestino. Pero para que ese destino que Dios te preparó a ti de antemano, o me preparó a mí, o nos preparó a nosotros de antemano, nosotros, para que ese destino se cumpla, debemos tener a Cristo. ¿Cómo tenemos a Cristo? Guardando los mandamientos. Cuando dice, el que ama a Dios,
es decir, el que guarda los mandamientos. Decir, el que guarda los mandamientos, es decir, el que tiene a Cristo, todas las cosas le ayudan a bien. Porque tú puedes tener a Cristo es cuando vas guardando los mandamientos. En la medida que tú vas haciendo lo que Dios te manda, Cristo se va formando en tu corazón. El Espíritu Santo se va formando en tu corazón. Ese Espíritu te guía a toda verdad y a toda justicia, porque ese Espíritu se forma palabra por palabra de la que Dios te habla. Por eso yo quiero que tú tengas presente. Nadie podrá guardar las palabras de Dios si el predicador no se las enseña. Por eso mira la responsabilidad del predicador. Por eso cuando te habla el Proverbios 4:20 dice que inclines tu oído a las razones que Dios te manda con el mensajero y que esas palabras no se aparten de tus ojos. ¿Por qué te dice que las palabras de Dios no se aparten de tus ojos? Porque si tú no lees lo que Dios te está hablando hoy, constantemente debes leerlo. Tú nunca vas a poder creer en esto. ¿Tú quieres creer en esto? Tienes que leer muchas veces esto. Para que leyendo muchas veces esto, puedas orar siempre con estas mismas palabras. Porque ¿cómo tú vas a orar si tú no sabes qué orar? Si tú no sabes cómo orar. Tú no sabes que el Espíritu de Dios es el que te guía a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu que tú guardas, esas palabras que tú guardas, te limpian, te santifican. Esas palabras te purifican, te sacan los demonios, te quitan las malas costumbres del mundo y de las religiones. Después que te limpia el corazón, Dios pone un corazón nuevo. Te estoy hablando de la palabra profética de Ezequiel. Dios te pone un corazón nuevo para en ese corazón limpio va depositando progresivamente su espíritu. Para que el Espíritu de Dios pueda hacer Él, el Espíritu de Dios, que tú andes en los estatutos de Dios y tú guardes sus preceptos. Sin el Espíritu de Dios o con un corazón sucio, jamás tú podrás hacer lo que Dios te manda. Jamás tú podrás guardar los preceptos de Dios. Porque es el Espíritu, la victoria está en Cristo. Mira, la palabra más clave escrita en toda la Biblia es una sola, Cristo. La Biblia sin Cristo no sirve. Lo mismo, tu vida sin Cristo tampoco sirve. Porque Cristo es el Espíritu Santo. Espíritu Santo significa un Espíritu de Dios que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo para tu gloria y la mía. Eso es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo tiene toda la sabiduría de Dios. Cuando Dios mete dentro de ti, valga la redundancia, Dios está metiendo su espíritu, está metiendo a Cristo, está metiendo su poder, está metiendo su sabiduría. Vamos para que leas conmigo en 1 Corintios, capítulo 2. Versículo 1. Así que, hermanos, o sea, Pablo no está hablando con cualquier persona, por favor. Pablo está hablando con gente que recibe la palabra de Dios. Cuando fui a ustedes para anunciarles, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría humana,
Pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino y a Jesucristo crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad, mucho temor y temblor, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas o sabiduría humana, sino que todo lo que yo prediqué y todo lo que yo hablé, lo hice con demostración de espíritu y de poder. Predicador que no habla así, jamás podrá transferirle la vida de Dios a la congregación. Esa congregación jamás podrá tener fe. Esa congregación comenzará a creer en los estatutos del concilio, pero no en los estatutos del reino de Dios. ¿Y para qué se debe hablar con demostración de espíritu y de poder? Para que la fe de ustedes no esté fundada. Una cosa es la sabiduría de los hombres, otra cosa es la sabiduría de Dios. Sino que la fe de usted debe de estar fundada o fundamentada ¿en qué? En el poder de Dios, que es la sabiduría de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este sistema, no del mundo, no de los hombres, ni de los príncipes de este mundo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría, la cual Dios predestinó. Mira, escucha por favor. Dios a ti te predestinó para que tú fueses hecho conforme a la imagen de su Hijo. Pero Dios a su Hijo, a Cristo, a la sabiduría, que es lo mismo, también lo predestinó. Una sabiduría oculta, la cual sabiduría oculta, Dios ¿para qué la predestinó? ¿Para qué? ¿Cuál fue el destino que Dios le preparó a Cristo? Darnos gloria. O sea, el destino que Dios le preparó a Cristo, le dijo, yo te voy a mandar allá con un solo objetivo, que le des gloria a los que te tengan. Predestinación para nosotros, predestinación para la sabiduría de Dios. ¿Ves? Ahí en 1 Corintios capítulo 1. ¿Lo cachaste bien eso, por favor? O sea, Dios te predestinó a ti para que tú fueses hecho conforme a la imagen de Jesús, que hiciera lo que Jesús hizo. Y Jesús hizo lo que hizo porque Cristo estaba dentro de él. Ahora Dios toma a Cristo y también lo predestina para que Cristo sea la gloria nuestra. O sea que sin Cristo no hay gloria. Sin Espíritu Santo no hay gloria. 1 Corintios capítulo 1. Déjame ver, busco el versículo. Ya, ok. Versículo 20. Ya. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios a la sabiduría? ¿A qué sabiduría Dios enloquece? A la del mundo. Por favor, dos cosas que debemos tener claras: la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Entonces Dios enloquece a la sabiduría del mundo. Porque la gente dice, pero ¿cómo es posible si ese es un doctor? Si ese tiene tantos títulos universitarios, si ese estudió tanto tiempo en teología. No tiene nada que ver. Porque la sabiduría del mundo no alcanza a llevarle los zapatos a la sabiduría de Dios. Mira.
versículo 21. Pues, esto tienes que leerlo bien, por favor. Pues, ya que en la sabiduría de ¿quién? De Dios. En la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría del mundo. Mira, en la sabiduría de Dios, yo recuerdo que este Señor y que Jesucristo, hombre, trazó mal no supo leerlo. Mira, en la sabiduría de Dios. ¿Sabiduría de quién? Diga, sabiduría de Dios. Bueno, en la sabiduría de Dios, Dios se dispuso que el mundo, por mucha sabiduría que tuviera, jamás pudiera conocerlo a Él por medio de esa sabiduría. La única manera que usted conozca a Dios es por medio de la sabiduría de Dios, no de la del mundo. ¿Está claro? Yo tengo que procurar que eso te quede claro. Mira, tú que logras entender estas cosas, no hay ladrón que te robe. No hay engañador que te engañe. No hay ruin que te arruine. En la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante su sabiduría, sino que en la sabiduría de Dios agradó a Dios. ¿Salvar a quién? ¿A quién? Ahí no dice a los asistentes. Ahí no dice a los asistentes. A los creyentes. Salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, que tú me digas a mí, pastor, que yo estoy escuchando los CDs. No, esos CDs es bueno que lo escuches después que vengas aquí. Porque sería como, voy a retener lo que yo escuché. Yo te he puesto el ejemplo. Yo veo una película y después la vuelvo a ver otra vez y me queda más claro. Entiendo más. Voy a decir algo que creo que el jueves lo dije. Hace años, por ahí unos 10 años más o menos, alguien me dijo, pastor, no tenga en su cuarto ni televisor, ni computador, ni celulares. ¿Me lo dijo? Sí, me lo dijo. ¿Yo lo sabía? Sí lo sabía. ¿Lo había entendido? No lo había entendido. Después me volvieron a decir otra vez que no debo tener en mi cuarto donde duermo ni televisor, ni computador, ni celulares. Y pensar que hay muchachitos que duermen con el computador en la cama y el celular en la cama. No saben el daño que se están haciendo. Oye, por favor, aquí que tenemos todavía nos queda una embarazada, ya salieron dos. Nos queda una embarazada. ¿Tú sabes lo que es una mujer embarazada? Dormir con el computador, con el celular ahí mismo en la cama. Daño terrible. Mira, pero yo no había entendido esto. Hasta hace como 4 o 5 días que por fin lo volví a escuchar y yo entendí, dije, pero Dios mío, ¿cómo es posible? Fíjate tú, por eso es que es importante que oír. Por eso es que Dios dice, mis palabras no se aparten de tus ojos, léelas en voz alta para que vuelvas a oír lo que yo te hablé por medio del predicador, para que puedas entender, para que llegue luz a tu entendimiento, por favor. Que hay gente que cree que de los 13 servicios que se dan aquí en un mes, a 2 servicios que vengan, cree que es suficiente, pero eso es una locura, por Dios. O como yo aquí traigo un día al predicador Johnny Billete, después traigo al otro predicador Pedro el Rico, después traigo a Rico Mampato. Sí, voy a traer un predicador. ¿Tú qué crees que eso te sirve a ti? Pero así es como se enriquecen el sistema de los, ¿cómo es que tengo que decir? Los engañadores.
Ya tú ves. Cuando yo entendí eso, le dije, Telma, por favor, me llama a DirecTV que me saquen este chocoro de aquí. Porque yo entendí el daño que me estaba haciendo, por eso que yo me costaba trabajo dormir, me costaba trabajo, no me concentraba en muchas cosas. Entendí por fin. Así que mientras llega de DirecTV y lo saca, por favor, usted sabe que yo decía que yo no apago los celulares, ¿verdad? Pues ya los estoy apagando. Ya cuando yo voy a dormir se apagan los celulares, apago el televisor, y no solamente lo apago, sino como yo tengo un aparato donde le hunde un switch y ya, ¿un qué? Un regulador, lo regulo, ¡prácata! Se apaga todas esas lucecitas que quedan recibiendo señales. Por eso es que mira, donde hay esas antenas, el daño que le están haciendo a la gente. Si usted compra un edificio, usted no vaya a permitir que por unos dólares más le vayan a poner una antena de eso a la gente. Son productos de cáncer y de muchas enfermedades más. Mira, Alzheimer, todas esas cosas a lo que estamos expuestos. Cada vez el ser humano está más próximo a que le dañen todo su organismo. Así que mientras van y sacan eso, allá se apaga todo. O sea, si a usted le da una necesidad de llamarme a mí, después que yo me acuesto, usted puede llamarme hasta las 12, 1, 2 de la mañana, a veces hasta las 3, pero ya después de 3, cuando yo me acuesto, eso no se prende más. ¿Por qué? Porque entendí, escuche, eso es lo que usted necesita. Oír, 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 leer, 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 orar, orar, orar. Perdóneme la insistencia, pero es mi trabajo. ¿Tú crees que yo te estoy fregando la vida con decirte esto? No, te lo digo con amor, te lo digo porque es lo que tú necesitas. Oh, para mí fuera mejor decir, si voy a salir rápido de esta gente, me digo 4 disparates aquí, que me dejen los diezmos y que se vayan rápido. No, por favor. Yo no voy a darte lo que a ti te gusta, voy a darte lo que a ti te conviene, con el riesgo de que tú te vayas y hablando mal de mí. Mira cómo será mi profesión. Entonces, oír la palabra, venir aquí para oírla, leerla, no se aparten de tus ojos, te lo dice Dios, es un mandamiento. Lee, lee, porque si tú no lees, ¿cómo oras? Pero si tú lees, y tú lees a los que antes conoció, versículo 29, a los que antes conoció, también los predestinó. Y los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que su Hijo sea el primogénito. No es que te lo aprendas de memoria, es que lo guardes en tu corazón. Aprendértelo de memoria, ¿te acuerdas cuando estábamos en el colegio? A nosotros no nos importaba entender, sino leíamos para aprendernos de memoria lo que estaba ahí. Y por eso es que tú de las cosas que aprendiste en primaria, difícilmente te acuerdas. Porque lo aprendía era nada más para decirle la lección al profesor, no para entender. ¿Te acuerdas? 9 por 7. Difícilmente tú dices a esa velocidad 56 porque tú te aprendías las tablas para que no te dieran con la tabla ni con la regla. ¡Ah, viste! Ni yo tampoco. Es que es así. Esto es así. Porque nosotros estudiamos las tablas para ganar el año o lo que sea, no para entender. Oído, usted viene aquí, no para que, ay no, pastor, que ya yo hice mi trabajo de amor. Escúchame, te voy a hacer una trompetilla. Usted no puede hacer el trabajo de amor bien hecho mientras usted no tenga a Cristo guardado en su corazón. Porque usted va a hablar y va a hablar que 9 por 7 es 56. ¿Por qué? Porque mientras no esté guardado en su corazón, de su boca no va a saber el Espíritu, no va a salir el Espíritu Santo. Por Dios, me explico. ¿Usted cree que porque usted vaya y predique, usted está haciendo trabajo de amor? No se engañe. Escuche, Romanos 10, versículo 1. Pablo dice que sus paisanos, los israelitas, tenían celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, ellos querían servirle a Dios, pero no sabían cómo hacerlo.
¿Por qué? Mira, porque ellos ignoraban la justicia de Dios y procuraban establecer la justicia de ellos. Por eso ignoraban y no podían someterse a la justicia de Dios. Lo mismo te pasa a ti cuando tú crees que las cosas son como a ti te parece. Déjame decirte, yo no te estoy regañando. Yo te estoy mostrando verdaderamente que yo quiero lo mejor para ti. Porque no es conforme a tu opinión. No es conforme a tu parecer, es como Dios dice. Nadie se puede sujetar a la justicia de Dios si no conoce la justicia de Dios. Ahora tú la conoces, pero dices, no, a mí no me parece que sea así. Ahora yo, para poder recibir al Espíritu Santo, me toca hacer todo eso. No, mijito, ahí en la esquina hay una iglesia donde yo llego y ese mismo día me arrempujan el Espíritu Santo. A ti te suena mejor esa. ¿Ah? Y créeme que yo te entiendo, pero te estás engañando. El día que tú y yo tengamos al Espíritu Santo, tengamos a Cristo, somos igual a Jesús. Se cumple el propósito de Dios, se cumple el destino para lo cual Dios nos predestinó. Ahora que se termina el servicio aquí, que veo que la gente se va. ¿Será que ya terminó el servicio y no me he dado cuenta? Voy a comerme una merienda entonces. $20 minutos, déjame en 20 minutos cómo resuelvo yo esto acá. ¿Te acuerdas que leímos en Isaías 58? Ah, ponlo ahí en Isaías 58 otra vez. La labor del profeta. Versículo 1. Vamos a leer los dos primeros versículos. Pastor, es una falta de respeto que usted esté hablando y esté comiendo. Isaías 58. Dios le dice al profeta Isaías grita, clama a voz en cuello. Isaías, no te detengas, no dejes de hacerlo. Alza tu voz como si fuera un cuerno de eso con que se tocaba la trompeta antes. Y anuncia. ¿A quién? ¿Quién era el pueblo en ese tiempo? Anuncia a mi pueblo, ¿qué cosa? ¿Cómo estaba el pueblo? Y a la casa de Jacob, ¿qué debía anunciarle? ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? ¿Y cómo estaba la casa de Jacob? ¿Sabes tú que la casa de Jacob y el pueblo de Israel es lo mismo? ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? En rebeldía y en qué más? Y en pecado. ¿Y a quién le tocaba el chicharrón de decírselo? Al profeta le tocaba el chicharrón, ¿verdad? Bueno, yo tengo un chicharrón hoy también. Decirte a ti cosas porque tú estás en rebeldía. Oye, y este es el mejor mensaje que tú has podido escuchar. Porque lo que Dios pretende es que tú entiendas que tienes que hacer las cosas conforme a la justicia de Dios y no conforme a tu criterio. ¿Tú eres capaz de entender eso? Pero el asunto es que cuando tú lo entiendas, tú cambies. Porque si tú no cambias, tú te puedes pasar toda la vida pidiendo perdón, reconociendo, como la gente, pero es que yo reconozco que soy carne. ¿Carne tú? Tú no eres ninguna carne. Tú eres espíritu que vive dentro de un cuerpo de carne donde habita Satanás, pero tú eres espíritu. Pastores, que como a mí nunca me habían predicado así, güey, ¿yo qué culpa tengo? Dice el versículo 2, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, dice Dios, como gente que hubiese hecho justicia. ¿Tú te das cuenta que hay gente que cree en Dios porque dice que cree en Dios? Hay gente que cree, ellos creen que creen en Dios
porque ellos dicen que creen en Dios. Pero el hecho de que ellos digan con la boca que creen en Dios no significa que lo que estén diciendo es verdad. Tú haces una encuesta. Si él te dice, le vamos a pagar a usted una encuesta, cada persona que usted logre decir que cree en Dios, usted se gana 1,000 pesos. Ay, tú te haces millonario. Sí, tú te haces millonario porque de 1,000 personas de pronto uno te dice que no cree en Dios. Porque todos te dicen creer en Dios. Porque con la boca todo el mundo cree. Pero Dios te ha dado a ti un área que está facultado para creer, que se llama corazón. Para creer con el corazón primero tienes que limpiarlo, porque en el corazón hay incredulidad. La duda es incredulidad. Entonces ese corazón hay que limpiarlo por un procesamiento. Oír la palabra de Dios, leerla. Ay, pastor, ya usted me tiene jorro con eso. Bueno, sí que tengo que decírtelo. Ese es el chicharrón que me toca a mí. Y después de leerla tienes que orar con esas mismas palabras. Tu oración es pedirle al Dios de paz que te haga apto para deleitarte en gran manera en la lectura, en la oración, en la meditación, en el compartir esta palabra y enseñar esta misma palabra. Es decir, el mismo chicharrón que yo tenga contigo, tú los tengas con los demás. Porque esa es la única manera que puedas retener en tu corazón, para que en tu corazón halles a Cristo, halles el Espíritu Santo, halles la vida de Dios y en tu corazón encuentres también la medicina para todo tu cuerpo. Mira, la mejor medicina para todo tu cuerpo es que el Espíritu Santo te guíe a los alimentos que no debes consumir. Es la mejor guía. Ya yo no sé ni qué comer. Resulta que me enteré que la levadura del pan también produce ácido úrico. Y le dije a Telma, 0 pan. Que yo no sé ni qué comer. No es fácil. No es fácil. Pero mira, me ves light. Quieren saber mis caminos como gente que hiciera justicia. Se hacen los piadosos. Ellos creen que porque ellos se congreguen, porque prediquen, ellos creen que están haciendo justicia. Vamos a dar un brinquito aquí a 2 Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Lo tiene? Deja ver dónde lo acomodo yo. Yo voy a hacer algo. Anota ahí para que busquen el mismo orden que yo vaya hablando. Busca primero Oseas capítulo 8, después Efesios 4, versículo 11, y después es que vamos a leer ahí en 2 Tesalonicenses. Oseas capítulo 8, versículo 4, y después vamos a Efesios 4, 11, ¿verdad? Y después leemos en 2 Tesalonicenses capítulo 2. No te oigo. Se te bloqueó el computador. Porque te dije que apuntaras mejor a mano. ¿Cuál es la primera cita que vamos a leer? O sea. Ya está, Henry. Me avisa cuando salga. Bueno, mientras sale ahí, mientras tú, mira, tú sabes cuánta gente han manipulado con la cuestión de las votaciones y todo eso, ¿no? Que Dios quita reyes y pone reyes, ¿verdad? Y entonces tú crees que a Maduro lo puso Dios allí. Y tú crees que a Santos lo puso Dios ahí. Porque te leen unos versículos totalmente fuera de contexto. Oye, ¿tú me estás escuchando? Y con eso te manipulan.
Con eso te engañan. Entonces tú estás convencido que a los gobernadores, al padre Hoyo lo puso Dios allí. ¿Quiénes son los que te hacen creer eso? Los engañadores. Porque te leen un versículo que no tiene nada que ver, fuera de contexto, fuera de época. Ya, Henry. Ok. Ellos, refiriéndose al pueblo, ellos establecieron reyes y ellos constituyeron príncipes, pero ni a los reyes que ellos establecieron, ni a los príncipes que ellos constituyeron los escogí yo, dice Dios. ¿Lo leíste? Ni de los reyes que ellos establecieron, ni de los príncipes que ellos constituyeron. A ninguno de ellos los escogí yo. ¿Quiénes los escogieron? Ellos. Ahora dime tú, ¿quién escogió a Maduro? Diga, ¿los venezolanos? Ellos fueron los que escogieron. Tú que sales corriendo a votar por Santos y por el otro, dime, por favor, dime tú, desde que tú tienes uso de razón, ¿cuál ha sido el presidente que le ha dado a Colombia bienestar y dicha? Dímelo, pero dímelo, que me lo diga, porque sigue votando. No es el que anda con la cambamba y que el domingo hay que cumplir con el sagrado mandamiento de votar. Ahora, en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, ¿quién es el que constituye a los ministros? No es el concilio, no es el papá del predicador, no es el amigo del predicador. Dice que Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿a fin de qué? Versículo 12. Perfeccionar a los santos. O sea, si no está perfeccionando a los santos, no ha sido constituido por Cristo. A fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Mira, como dice en 2 a Timoteo 3:16, que toda la escritura que es inspirada por Dios es la que debe utilizar el predicador para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en la justicia de Dios, a fin de que el hombre de Dios quede completamente preparado para toda buena obra. ¿Tú crees que tú te congregas aquí nada más para que te sientes y te vayas? Dios te predestinó a ti. Te predestinó para que tú fueses hecho conforme a la imagen de su Hijo. Para que cuando tú tengas a Cristo, el día que Dios te diga, hágame el favor y vaya a resucitar a Sutano, que no creo que te lo diga, porque ya el ejemplo de ¿cómo que se llamaba este muchacho que resucitaron? Lázaro. Ya el ejemplo de Lázaro ya sirvió para saber de que sí había poder para resucitar. Y el ejemplo de Lázaro era la figura de la resurrección de Cristo. Pero el día que Dios te diga, vaya, hágame el favor, vaya a sane a Perencejo, usted vaya con seguridad de que Perencejo se va a sanar. Porque dice que cuando nosotros creemos, no seremos avergonzados si logramos creer con el corazón. Porque si no dudamos en nuestro corazón, si no creemos en nuestro corazón, que será hecho lo que confesamos nos será hecho, porque Dios lo va a hacer. Y eso es lo que nosotros estamos aspirando. Entonces, los ministros no debe constituirlo el concilio, ni el pastor presidente. ¿Quién es el que constituye a los ministros? Cristo. ¿Cómo tú identificas a un ministro constituido con Cristo? Un ministro que se gana el chicharrón de enseñar, redarguir, corregir e instruir en la justicia de Dios, para que tú quedes completamente preparado para hacer tú tu trabajo, para que el destino que Dios te preparó se cumpla en ti. Pues no se trata de que tú vengas aquí, ay pastor, pero yo vengo de vez en cuando. Pues eso no tiene ningún sabor ni color.
sino que tú te capacites para la buena obra. Mira, oye, ya sonó el timbre que hay que terminar. Mira, vamos a leer en 2 Corintios. ¿A dónde fue que dijimos otra cosa? Ok, 2 Tesalonicenses y después leemos 2 Corintios y nos vamos, que ya sonó el timbre. Ese es el timbre de salida, ¿verdad? 2 Tesalonicenses, y ahí hasta ahora me pongo nervioso. Niño, todavía allá donde el pastor ese. Versículo 13. 2 Tesalonicenses capítulo 2. Acuérdate que muchos de los gobernantes no los ha escogido Dios, los escogió el pueblo. Pero nosotros, dice Pablo, 13. Pero nosotros, dice Pablo, debemos dar gracias a Dios respecto a ustedes, lo de la congregación. Hermanos amados por el Señor, ¿por qué debemos dar gracias? De que Dios los haya. Dios los haya. Oye, yo doy gracias a Dios a los escogidos que están aquí, y lo que yo no puedo dar fe es que todos sean escogidos. Eso lo sabe usted. Oye, está agradable la musiquita esa. Déjalo ahí, me gusta. Mira, yo debo dar las gracias a Dios de que Dios los haya escogido a ustedes. Y dice que Dios los escogió a ustedes ¿para qué Dios los escogió? Para salvación. Para salvación. Ahora, ¿cómo tú sabes que eres un escogido para salvación? Porque allí te dice de que la salvación es por medio de la qué? Santificación. Oye, pero por favor, por medio de la santificación. Quiere decir que nosotros debemos santificarnos para saber si somos escogidos. Y tú sabes que a la mujer, ¿quién es que la santifica? Diga, el marido. El marido santifica a la mujer. El marido es el que hace el papel de Cristo con la mujer, para que la mujer vea en su marido al Señor. Oído lo que voy a decirle, por favor. Cuando el marido no está alabando a la mujer, no la está santificando, que el marido no diga, Señor, todas las cosas me ayudan a bien, porque es que el marido no está guardando los mandamientos. Sería la hipocresía más grande delante de Dios decirle, casi digo el sinvergüenza ese, el caballero ese, el marido, decirle, oh Dios, porque todas las cosas me ayudan a bien, porque dice Dios, y tú estás guardando mis mandamientos. Sí, Señor, yo guardo mis mandamientos. Y dime una cosa, yo no te he mandado a que tú santifiques a tu mujer. Señor, lo que pasa es que ella no se deja. Ah, esa es otra cosa. Pero yo aquí hice una demostración. Nuestros hogares es como un manicomio. Usted sabe como un manicomio, ¿verdad? Que a los locos hay que lavarlos con una manguera. Usted agarre la manguera y comienza a corretear a su mujer por toda la casa. A lavarla. O te deja santificar o te santifico a la fuerza. Usted vaya donde está en la cocina, usted vaya a decirle, usted sabe, mi amor, que nosotros debemos guardar los mandamientos de Dios para que todas las cosas nos ayuden a bien. Mujer, usted me está pidiendo un par de zapatos. Bueno, vamos a producirlo con la armonía. Déjese lavar. Usted cumpla lo suyo, yo cumplo lo mío. Ahora, ¿cómo tú, como dice Isaías, cómo tú vas a pedirle justicia a Dios? Señor, los días de bienestar y los años de dicha. Dice, pero tú estás haciendo lo que estás oyendo. Se fueron. ¿Viste el chicharrón que yo tengo aquí contigo? Pastor, son las 12 menos 5, yo sé. En 5 minutos voy a ver cómo te embuto yo esto. No, pero es que dime,
La Salma, te vi en una foto, estás linda hoy, lindísima. Mira, pero tú estás entendiendo cómo tú vas a decirle a Dios, Señor, ayúdame, mira que esto, pero dice Dios, pero si yo te he dado a ti todo lo que tú necesitas, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, yo te las he dado. Yo te estoy diciendo cómo es que todo el universo se va a poner a favor tuyo y tú no eres capaz ni de purificar a tu mujer. Pastor, que no se deja. Yo sé que no se deja, por eso te dije el trabajo a ti. Tú no ves que yo estoy descansando de toda buena obra. Ahora, dime tú cómo la mujer, vamos para el empate, Gaby. ¿Cómo la mujer va a decirle, mi hijo, ¿cuánto tiempo hace que no me compras brasier? Déjate lavar. Sencillo, déjate lavar, déjate purificar. Ay, que mira que los zapatos. Déjate purificar para que Dios se active a favor nuestro, todo el universo se ponga a favor nuestro. Ya tú vas a ver que nuestro negocio nos va a ir bien, nuestro trabajo nos va a ir bien, todas las cosas nos van a servir para bien. En el taller me va a ir bien, en el consultorio me va a ir bien, en la empresa me va a ir bien, en mi negocio me va a ir bien, pero déjate lavar. Justicia, esa es la justicia de Dios. Por eso es que hay gente que dice, pero es que yo desde que llegué a esta congregación la cosa se me ha apretado. Pues claro, porque aquí es donde Dios te está diciendo, ¿cómo? Y tú lo sigues haciendo a tu manera. Como los israelitas, ignora la justicia de Dios y procuras establecer la tuya, la que a ti te parece. Qué silencio, esto parece un cementerio. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Versículo 14. A lo cual, ¿quién te llamó? Nos llamó Dios, dice Pablo, mediante mi evangelio. No el que predican los fariseos, mi evangelio, el que Dios me reveló a mí. Para alcanzar la gloria. ¿Te acuerdas que Dios predestinó la sabiduría de Dios para nuestra gloria? Alcanzarla por medio de la santificación y la fe en la verdad. Pastor, me gusta más la religión. Yo sé, pero a mí no me han mandado a predicar religión. A mí me mandaron a predicarte con demostración de espíritu para que la fe tuya no se fundamente en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Terminamos, por favor. Segunda a los Corintios. Capítulo 13, versículo 5. Háganse un examen cada uno de ustedes, hermano. Háganse un examen. Examínense ustedes mismos si verdaderamente están en la fe. No estén quejándose de Dios. No estén quejándose del pastor, no estén quejándose del ministerio. Mira, hay gente que anda buscando la mínima cosita. Ay, la mujer del pastor no me gustó cómo me miró, y ni cómo ella, ella cuando está en la alabanza, ella se mueve mucho, eso no parece. No estés buscando excusas para justificar tu vida. Si tú no eres escogido, vete tranquilo en el nombre de Dios. No te pongas a inventar. Si tú no eres un predestinado, tú vas a estar buscando la forma cómo te vas de aquí. Pero es que el pastor, la forma como habla. Bueno, pero si esta es la forma como yo predico, yo no he podido aprender a predicar como tú quieres. ¿Vosotros estáis en la fe? Amados hermanos míos, examinaos. ¿Así que tú quieres que yo te hable? Examinaos. ¿Acaso tú le dices a tu marido, id y trabajad por el evangelio, marido mío? Yo te hablo como tu alma entiende. Examínate. ¿Pues es que acaso no te conoces a ti mismo? Que Jesucristo está en ti, a menos que estés reprobado.
Hazte un examen. Comienza a rectificar para que veas los cambios. A menos que estés reprobado. A menos que tú no seas escogido. Si tú eres un escogido, tienes vocación. Si no tienes vocación, entonces ni eres escogido, ni eres predestinado. Alguien te zampó aquí, pero no es porque Dios te escogió. Si a ti no te agrada la voz de Dios, si no te agrada lo que Dios te dice, no eres un escogido. Pero yo te voy a decir algo. Yo te veo más como rebelde que como no escogido. Yo creo que tú eres un escogido que estás en rebeldía, porque no quieres hacer lo que Dios te dice, porque quieres verdaderamente hacer las cosas a tu manera. Es mejor que tú comiences a examinarte y que tú comiences a poner de tu parte para hacer lo que Dios te dice. ¿Sabes por qué lo digo? Porque Dios tiene hijos obedientes y también tiene hijos desobedientes. El hijo desobediente es aquel que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Entonces yo más bien prefiero decir de que tú eres hijo, que estás en rebeldía, a decir de que tú no eres un predestinado. Yo digo que tú eres un predestinado. Yo digo que tú eres un predestinado. Pero que tienes que, mira, inclinarte hacia la vocación de aprender a vivir como el Evangelio de Cristo te lo demanda.